de nuestras ofertas móviles. Más información bajo www.de móvil. La aviación crece de forma extraordinaria. A nivel mundial, en la actualidad viajan en avión el doble de personas que 10 años atrás. Y en 20 años serán 3 veces más que hoy. Para que la aviación no se convierta en el asesino del clima número 1, los ingenieros tienen que desarrollar aviones más económicos. Cuanto menos combustible se consume, menos gases de efecto invernadero llegan a la atmósfera. Y esto protege al clima. Por eso, los científicos investigan el ecoavión del futuro. Por ejemplo, en Augsburgo. Aquí, una avioneta ya vuela con motor eléctrico y ecoelectricidad. Una sensación de vuelo completamente nueva. Es muy silencioso y agradable, con un ruido parecido a una turbina. Y sin vibraciones como se sienten en un avión normal con pistones. No se tiene nada de eso. Los grandes aviones de pasajeros, como el Airbus A320, no se pueden cambiar de hoy a mañana a motores eléctricos, pero sus turbinas sí pueden mejorarse. Luego de décadas de desarrollo, las docenas de rotores que componen cada turbina aún no están óptimamente alineados. Aquí es donde se puede ahorrar la mayor cantidad de queroseno en un avión de pasajeros. Imaginemos que un avión vuela de Múnich a Nueva York. Entonces sería el equivalente a una pequeña piscina de las que quizás instalaría en su casa que se ahorraría aquí. Hasta ahora, todos los rotores de una turbina están unidos con un eje fijo y por eso rotan con el mismo número de revoluciones. En cuanto al consumo de combustible, esto tiene una gran desventaja, ya que el rotor gira demasiado rápido, es decir, no en el nivel óptimo deseado. Entonces surgió la idea de incluir aquí un mecanismo que separa, por más que siga unido, por así decirlo, al rotor de la turbina de baja presión con respecto a la velocidad de rotación. Este mecanismo posibilita para cada rotor de la turbina las revoluciones óptimas. De este modo, el motor se torna más económico y silencioso. Pero esto también tiene su precio, peso adicional. Para que el ahorro llegue a la cuenta final, los ingenieros tienen que luchar por cada gramo adicional con todos los trucos. Volver a reducir el espesor del disco, es decir, en estas piezas rotativas. Intentar quitar algo en el grosor de la pared. Es un tema crítico, pero podemos atacarlo de forma limitada. Pero si determinamos que las temperaturas son más bajas, podríamos reducir el grosor de las paredes. Intentaremos quitar cada centésima y cada milímetro y luego estudiar los resultados de este ensayo. El mecanismo de la turbina convenció a los fabricantes de aviones. Además del Airbus, también encargaron este nuevo motor Bombardier Aerospace Mitsubishi Aircraft, Irkut, de Rusia. Mientras que algunos científicos mejoran aún más los turbopropulsores, otros ya investigan en el propulsor del avión del mañana, el propulsor eléctrico. Aquí en Augsburgo, por ejemplo, el piloto de prueba, Norbert Lorentzen, y el ingeniero aeronáutico, Kalin Gologan, escriben hoy una nueva página en la historia de la aviación. En breve, despegará su avioneta con motor eléctrico, el Electra One, para su primer vuelo. Más adelante, toda una familia de avionetas seguirá al prototipo, con 2, 4 y 6 asientos. La historia de Electra One comenzó hace 2 años, cuando Kalin Gologan notó que las baterías de iones de litio de las computadoras portátiles y los teléfonos móviles son relativamente pequeñas y livianas comparadas con la cantidad de energía que pueden almacenar. Pasaron 2 años antes de que Gologan revolucionara la aviación con esta tecnología superior de baterías.
No tenemos que esperar a una tecnología del futuro, ya tenemos la tecnología. Solo tenemos que integrarla en sistemas modernos y eficientes. El nativo de Rumania aportó todo su conocimiento de 30 años de experiencia laboral en el desarrollo del Electra. El avión no solo debía volar de forma extremadamente ecológica, sino ser además extremadamente silencioso. En particular con las avionetas, el ruido durante el vuelo es un gran problema. Los pilotos amateur vuelan a menudo durante los domingos y feriados, cuando los vecinos quieren tener su tranquilidad. Colin Gologan no solo redujo el ruido del motor con el Electra One, sino que también consideró la reducción del ruido durante el diseño del prototipo. Debido al pequeño motor con un diámetro de 220 milímetros, no tenemos ningún obstáculo adelante. Todo es un flujo limpio y laminar, es decir, que también hay menos resistencia y por ende menos ruido. Luego de 2 años de desarrollo, el ingeniero aeronáutico comenzó con la construcción de la primera avioneta eléctrica. Con esto, comienza un nuevo capítulo en la historia de la aviación. Para ser más precisos, el tercero. En los primeros años de la aviación, las aeronaves solo volaban con hélices. Hace 75 años, Hans Pabst von Ohain y Frank Whittle inventan a la vez el turbopropulsor y revolucionan por primera vez la aviación. El nuevo motor duplica inmediatamente las velocidades de vuelo. Con la turbina se generó un rayo expulsado por la parte posterior y de este modo se producía un empuje con el que apenas quedaban límites de velocidad. Se podía volar a 800, 900 kilómetros por hora, incluso superando la velocidad del sonido. En el año 1939, parte de Rostock el primer jet, el Heinkel 178. En el año 1942, sigue el primer avión a reacción del mundo construido en serie, el Messerschmitt 262. El caza entra en operación durante los últimos años de la Segunda Guerra Mundial y consume, en su variante de 2 plazas, unos 150 litros de querosene por cada 100 kilómetros de recorrido por pasajero. Veinte más tarde, jets de pasajeros sobrevuelan por primera vez el Atlántico. El consumo por pasajero cada 100 kilómetros es ahora de solo 15 litros. Actualmente, el nuevo Airbus 380 consume incluso menos de 3 litros por pasajero cada 100 kilómetros. Pero la tecnología está cada vez más llevada al límite y los ingenieros tienen que esforzarse cada vez más. Para disminuir el consumo utilizan el mismo truco desde hace décadas. Intentan pasar la mayor cantidad de aire por afuera de la turbina en sí. En este proceso, por el primer rotor de la turbina, denominado fan, la mayor parte del aire pasa por la carcasa vacía. El primer flujo pasa por la turbina, por el compresor, la cámara de combustión y la turbina. Y la segunda turbina, la de baja presión, impulsa al gran fan. La mayor parte del empuje se produce por este flujo de aire que pasa por al lado del propulsor y por eso se intenta, como el fan aquí, una especie de hélice, construirla del mayor tamaño posible. En las actuales turbinas, el ventilador genera 5 veces más empuje que la turbina en sí. Los expertos hablan de una relación de flujo secundario de 5:1. Cuanto más elevada la relación de flujo secundario, más económico el propulsor. El nuevo Airbus 320 lograría alcanzar incluso una relación de flujo secundario de 12:1. Pero solo si el desarrollo de turbinas de MTU Aero Engines funciona como estaba planeado.
Ahora, los ingenieros verifican los primeros rotores de la turbina. Bien, ponlo aquí y midamos otra vez el diámetro. Los rotores de la turbina tienen que encajar con una perfección de 1/10 de milímetro con la carcasa, ya que de otro modo, los gases calientes pasarían por el costado de la turbina y aumentarían el consumo de combustible. ¿Qué dice la medida? Encaja justo. Hagamos una medición de control del otro lado. Los últimos 3 rotores de la turbina fueron desarrollados y fabricados aquí, en Múnich. Estos extraerán energía de los gases calientes de la cámara de combustión y la transferirán al mecanismo delantero. Tenemos 5 pasos en una turbina de cuerpo angosto como esta, pero aquí tenemos 3. Es una reducción notable de partes, pero debido al aumento de revoluciones genera incluso más potencia que la turbina de 5 pasos. Los técnicos de Múnich ensamblan los rotores de la turbina en la carcasa y el ensamble final del propulsor se realiza en los Estados Unidos. Luego, el propulsor completo volverá a Múnich, donde los técnicos instalarán sensores y lo verificarán en el puesto de ensayos. Aquí se trata de una turbina de baja presión rápida y tiene que ser verificada con mayor cuidado. Esto no significa que las turbinas convencionales se verifican de otro modo, pero el primer tipo de una turbina como esta tiene que ser verificado con mucho detenimiento antes de que realmente comience a volar. Nunca antes se instaló un propulsor a reacción de este tipo en un jet tan grande como el Airbus A320neo. Los técnicos no saben si el avión alcanzará exactamente los valores de consumo y por ende se encuentran bajo mucha presión. En épocas de cambio climático, tienen que mostrar éxitos y rápido. La aviación crece a pasos agigantados y los aviones emiten el 2% de los gases de invernadero a nivel mundial, pero son responsables de hasta el 8% del calentamiento global. No solo emiten CO2, sino también hollín y agua. Esto produce cristales de hielo y las franjas de condensación, influyendo en la formación de nubes. Cómo funciona y se desarrolla esto en particular fue revisado por el profesor Schumann del Instituto Alemán de Técnica Aeroespacial. Los propulsores emiten pequeñas partículas negras de hollín que apenas se pueden ver. Estas forman el núcleo de las partículas de hielo en el aire húmedo. Cuando son pocas partículas de hollín, se forman grandes partículas de hielo que caen rápidamente y con poca influencia en el clima. Si hay mucho hollín, se generan muchas pequeñas partículas de hielo con mayor longevidad y mayor influencia en el clima. Existe una relación entre las emisiones de los propulsores y la influencia en el clima de las franjas de condensación. Cuando el profesor Schumann investiga las franjas de condensación, hace equipar un avión de investigación en Oberpfaffenhofen, en Baviera. El Falcon volará directamente dentro de la franja de condensación de los aviones y las analizará con una serie de instrumentos de medición. Solo la composición exacta de las franjas de condensación le dará a Schumann y su equipo información acerca de sus características físicas. Un método es tomar muestras de aire a través de una entrada. En el instrumento de medición se ilumina con un láser y los reflejos de la luz en las partículas individuales que se ven allí son contados y analizados en su intensidad. Con la intensidad se pueden deducir luego las características de las partículas. Los vuelos son arriesgados. Los aviones de pasajeros no solo generan franjas de condensación, sino también peligrosas turbulencias. Y es exactamente allí donde tiene que ingresar el Falcon. Luego de los vuelos de medición, Schumann y su equipo analizan las muestras de aire con láseres, escáneres de luz y espectrómetros de masa. Es como la búsqueda de una aguja en un pajar, y eso con tamaños microscópicos. Aquí puede ver, si gira la fibra un poco hacia adelante, la suciedad también gira. Tiene que empujar hacia adelante la lámpara para verlo. Y la fibra está sucia.
Lo veo. Esto tiene el tamaño de 6-7 micrones. En el futuro, los investigadores de la atmósfera de Oberpfaffenhofen quieren medir no solo los gases invernaderos de la aviación con un avión, sino también desde el espacio vía satélite. Esta construcción de ensayo sirve para el desarrollo de un nuevo aparato de medición óptico, un medidor que será utilizado finalmente en el espacio, desde donde podremos medir la concentración de gases de efecto invernadero, en particular el metano y en el futuro también el dióxido de carbono. Algo ya descubrieron los científicos del profesor Schumann ahora. Las franjas de condensación y las nubes reflejan los rayos calóricos. Durante el día, reflejan los rayos solares nuevamente al espacio y a la vez reflejan el calor de la Tierra nuevamente a la superficie terrestre. ¿Qué significa esto para el clima? Las franjas de condensación disminuyen la irradiación de calor de la superficie terrestre hacia el espacio, formando una manta sobre la Tierra. Por otro lado, tienen un efecto enfriador, ya que reflejan parte de la luz solar al espacio, y así las franjas de condensación tienen un efecto de enfriamiento durante el día y de calentamiento durante la noche. De cualquier modo, las franjas de condensación aportan de forma probada al calentamiento global. Por eso es importante que los propulsores de avión no solo sean más económicos en el futuro, sino que también emitan menos partículas de hollín. O ninguna, como el Electra One. Los aviones eléctricos volarán al igual que este prototipo, completamente libres de emisiones. Calin Gologan hizo fabricar el motor para su avioneta por la firma Geiger Engineering en Bamberg, en Franconia. Su rendimiento es de 20 caballos de fuerza. El motor eléctrico es muy eficiente, solo consume un cuarto de la energía de cualquier motor convencional de combustión. Por eso, no debe sorprender que sea más liviano y pequeño. Sí, es muy pequeño. Solo pesa 4,56 kilogramos y es un motor externo. Por un lado fijamos el fuselaje y el otro lado gira con la hélice. Una ventaja muy importante son las bajas revoluciones. Solo gira a 1450 revoluciones durante el viaje y de este modo casi no hay ruido de la hélice. El secreto del motor: no tiene engranajes. Esto aumenta el grado de eficiencia y reduce enormemente los ruidos de propulsión, ya que el motor y la hélice giran siempre con las mismas revoluciones. Y producimos este número bajo revoluciones, sin engranajes. Otros motores necesitan engranajes para obtener revoluciones tan bajas, y es prácticamente una prolongación de nuestro casquete de la hélice. Esta forma se prolonga luego directamente a la forma de nuestro fuselaje y de este modo no provocamos ninguna resistencia adicional. Pero antes de que el ingeniero instale el motor, monta las alas del Electra One y ajusta las superficies de control, como por ejemplo los alerones de aterrizaje. El avión eléctrico necesita las superficies de control también para el despegue. Tenemos 3 posiciones, 40 grados para el aterrizaje y 10 grados para el despegue. Al tirar de esta palanca para atrás, se obtiene primero la posición de despegue y al final la posición de aterrizaje. Incluso con un fallo del motor, los alerones de aterrizaje posibilitan un aterrizaje controlado. Por ende, el piloto siempre está asegurado. Así se puede controlar el ángulo durante el aterrizaje, ya que de otro modo se llega demasiado plano. Con un avión con una alta relación de planeo, si no se tiene suficiente extensión de alerones con 40 grados, se llega demasiado plano y no se llega a la pista. El fuselaje del Electra también sería más silencioso que en los aviones comparables con propulsor convencional. Por lo tanto, Gologan puede incluir más acumuladores y extender de este modo el tiempo de vuelo. Pero con esto, lucha constantemente con contratiempos. El eje no está limpio. Los agujeros no se hicieron con la máquina, con la cortadora de agua. Se hicieron por separado y no encajan. Están completamente corridos.
Rayos. Para Calin Gologan, su avión eléctrico no es cualquier avioneta. El Electra One debe revolucionar la aviación. Pero un pequeño avión solo no podrá superar las exigencias globales del futuro. Reducir notablemente la emisión de CO2 y de hollín con la triplicación del tránsito aéreo. Gologan necesitará a muchos compañeros de lucha. Y efectivamente, ya hoy, los científicos de Bauhaus Luftfahrt en Múnich investigan la utilización del propulsor eléctrico en grandes aviones de pasajeros. Seguramente no volaremos a algún lado con un A380 eléctrico, eso seguro. Pero lo que vemos con estas avionetas eléctricas seguramente son el primer paso y veremos el vuelo eléctrico en ciertos segmentos. Estoy convencido de ello. Para los grandes jets de larga distancia, los acumuladores actuales no sirven. Se necesitarían demasiados para sobrevolar el océano. Por eso, los científicos buscan nuevos caminos. Investigan propulsores eléctricos para impulsar aviones de pasajeros. Tendencias y desarrollos parecidos se ven también en el sector automotriz con la movilidad eléctrica, pero las exigencias en el área aeronáutica son más elevadas en cierto nivel, porque el avión reacciona de forma mucho más sensible al peso. Las celdas de combustible o turbinas de a bordo deberían producir la energía en el aire. Recién entonces, se podrían desarrollar propulsores eléctricos particularmente eficientes y silenciosos. Estos ensayos experimentales y avionetas ayudan para generar una conciencia de hacia dónde tiene que dirigirse el viaje en estas tecnologías críticas. Febrero de 2011. Empresa Rotortech, en Gorisried, en Suabia. Calin Gologan tiene que demostrar para el permiso de vuelo provisorio que las superficies de control del Electra One soportan las cargas del vuelo. Parte de esto es el alerón para girar en vuelo, como también los alerones de aterrizaje y los alerones laterales. Pero las superficies de control aún no se mueven como es lo deseado. Ahora está neutral, pero ya estoy hasta el tope izquierdo. Esto no puede ser. Algo está trabado aún. No es que tenemos la barra izquierda del lado derecho. ¿Se habrá confundido algún mecánico de su equipo en la instalación de las barras de control? Gologan decide volver a extraer la barra de comunicación al alerón lateral derecho. Oh, está mal aquí. Un momento. La barra estaba al revés. ¿Qué cosa? El arco va hacia abajo, ¿sí? Tiene que estar así. No lo gires. Calin Gologan encontró el problema. Junto con su mecánico, quiere volver a instalar la barra de control. Ya no sé en qué posición está. Creo que sí es al revés. Entonces yo estaba equivocado porque la elevé demasiado. Otra vez afuera. Demasiado larga. La barra puede cambiar su longitud a través de una rosca. Con un par de giros, Calin Gologan logró la ubicación correcta. Ahora se ve bien. Era menos de 1 centímetro. Ahora al medio. Encaja. Bien. Para obtener el permiso provisorio de vuelo, ambas superficies de control tienen que soportar 1.5 veces las fuerzas máximas de vuelo. Si los alerones soportan esta prueba, obtienen el permiso. Ellos determinan las fuerzas concretas con una balanza colgante. Ahora cargaremos a cada flap con una fuerza de cerca de 7 kilogramos, lo que representa las máximas fuerzas de aire durante el acercamiento al aterrizaje.
Mientras que Calin Gologan realiza un test de estrés, su esposa fotografía la medición de carga para documentar el ensayo. Los resultados se envían junto a las fotos de evidencia al departamento de permisos. Los valores día indicados se orientan a casos extremos. En situaciones de pánico, el piloto jala hasta el tope. Son, por así decirlo, fuerzas de pánico. El piloto dirige con sus pies y a través de delgadas cuerdas de acero los alerones laterales en el mecanismo de control. En una situación de vuelo crítica, el piloto presionaría fuertemente con los pies contra la pared del fuselaje. Por eso, este ensayo es particularmente importante. Sin embargo, no es fácil encontrar un buen lugar donde colocar la balanza. Gologan se sirve al final de una balanza casera. ¿Qué haces ahí? ¿Eh? No llegó a 90. Vamos, vamos, vamos. Sí. Gracias a Dios. Oye, jefe, fueron 85. ¿Quieres torturarnos? Aún no. Ahora lo tengo. Sí. ¿Qué sucede? Tenemos que hacerlo de nuevo. Tenemos que hacerlo de nuevo. ¿Te burlas de nosotros? ¿Lo tienes? Ahora lo tengo, sí. Pero ahora son exactamente 90 kilos. El último acto de fuerza. Para estar seguro, Gologan vuelve a calcular todas las fuerzas y valores de medición. Cumplimos con todas las condiciones para el permiso de tránsito provisorio y ahora podemos también volar. Los test de estrés terminaron. Todas las condiciones están cumplidas. Ahora, Gologan necesita el permiso de vuelo provisorio en el buzón. Y luego, pueden comenzar los vuelos de prueba. En MTU Aero Engines en Múnich, en cambio, la entrega ya llegó. La novedosa turbina con engranajes está completamente montada de vuelta de los Estados Unidos. Ahora los constructores de propulsores están bajo presión de tiempo. El nuevo Gertfan deberá ser probado aún en el año 2011. Es decir, que hay que montar cientos de sensores de temperatura, presión y fuerza en el propulsor. ¿Qué resultará como resistencia? Depende del extensómetro. Si tiene cerca de 120 o 350 dms, tenemos siempre entre 180 en uno y 500 arriba en el otro. Durante las pruebas del propulsor, los ingenieros comparan los valores precalculados, como la presión, la temperatura y el flujo de aire, con los valores reales. Para esto, tienen que verificar primero la precisión de los sensores mismos. Nos aseguramos de verificar todas las líneas de instrumentación por su capacidad de funcionamiento, para poder ingresar al propulsor relativamente rápido al puesto de prueba. Esta es la actividad más importante durante los próximos días y tiene que hacerse rápido. Si los ingenieros se saltean líneas deficientes, sufrirían un retraso de varios días. Antes de las corridas de prueba, el Gertfan recibe su piel exterior. Luego, todas las líneas están cubiertas y son difíciles de acceder. Tenemos 41. Bien. Midiendo. Bien, estamos en 56. 4 semanas antes de la prueba planeada. En realidad, los técnicos deberían instalar ya el propulsor en el puesto de pruebas, pero aún se ven impedidos por el complejo sistema de sensores. Medimos el pasaje de aire por la línea y de este modo podemos saber si la línea es impermeable. Los mecánicos documentan cada acción para poder comprender luego cualquier error eventual. Pero esto lleva tiempo, mucho tiempo. Bien, ¿todavía no avanzamos? Se extiende. Tenemos bastante presión de tiempo para terminar. Es importante que el propulsor esté a tiempo en el puesto de pruebas para poder comenzar a mediados de diciembre con los ensayos. Sin duda. Trabajan suficientes personas en esto y también en turnos. Los constructores de propulsores de Múnich tienen ahora una presión de tiempo adicional.
el Gerdfan se vende mejor de lo esperado. A esto se suma que los precios del querosene aumentan. Las aerolíneas están desesperadas por aviones más económicos e insisten en la fecha de entrega acordada. Imagine que un avión vuela de Múnich a Nueva York. El ahorro en queroseno equivaldría a una pequeña piscina o de aquellas que quizás instalaría en su casa. Es por lo tanto significativo. El nuevo propulsor le permitirá ahorrar mucho dinero a las aerolíneas por su consumo reducido de combustible. Y otra ventaja del denominado Gerdfan es de importancia decisiva para las empresas aéreas. Comparado con los propulsores de turbinas convencionales, el Gerdfan es notablemente más silencioso. Esto también tendrá un beneficio a largo plazo, en la molestia del ruido para pasajeros y vecinos del aeropuerto, pero también, por ejemplo, en la imposición de prohibiciones de vuelos nocturnos. Aquí podemos ahorrar hasta 24 decibeles con este propulsor, como lo ve detrás de nosotros. Y con el aumento de la contaminación acústica por un nivel más elevado de tránsito, es naturalmente una increíble ventaja con respecto a otros propulsores. Menos de 24 decibeles significa para los vecinos del aeropuerto que los nuevos aviones serán aproximadamente un cuarto más silenciosos que los antiguos. Calin Gologan solo puede reírse de esto. Su Electra One volará de forma prácticamente silenciosa. Con el prototipo de un avión eléctrico, desarrolló una aeronave liviana y eficiente, con suficiente espacio para las baterías. Entre el motor y la cabina tenemos espacio para 2 baterías de 3 kilowatts cada una. Esto alcanza para un tiempo de vuelo de cerca de 1 hora. Y para tramos más largos tenemos espacio para baterías detrás del piloto. Con equipamiento completo de baterías, el Electra podrá volar hasta 3 horas, con acumuladores más modernos, incluso más tiempo. El piloto y constructor están listos, los acumuladores instalados. Calin Gologan volvió a retocar a último momento la refrigeración del motor. El piloto de prueba, Norbert Lorentzen, tiene que vigilar constantemente la temperatura durante el vuelo. Para nervios o excitación, no tiene tiempo. Uno no piensa mucho en esto. Está concentrado en cierta velocidad, cierta dirección, y todo parece normal. Son cosas normales. Para sentimientos hay poco tiempo. Eso viene después. Lorentzen ya hizo rodar al Electra One a modo de prueba sobre la pista de despegue, varias veces y cada vez más rápido, hasta llegar a la velocidad de despegue. De este modo, conoció el comportamiento del avión con esta particular forma de propulsión. Pero esta será la primera vez que vuele al electroavión. Nuestra meta es volar primero por un tiempo corto para estar seguros que el sistema armoniza las características de vuelo y luego optimizar todo paso a paso. ...23 de marzo del año 2011... la torre del aeropuerto de Augsburgo da el permiso de despegue para el primer vuelo de pruebas del electroavión. Lorentzen rueda hacia la pista de despegue. Ya en el encendido de la hélice se nota lo inacostumbradamente silencioso que es el Electra One al rodar hacia la pista de aterrizaje. Gologan está nervioso. El despegue es lo que más exigirá al propulsor eléctrico. Si surge un problema, será ahora. Norbert Lorentzen eleva al Electra One sin problemas por los aires. El cambio a último momento en la refrigeración del motor mantiene la temperatura en el área verde, y el comportamiento de vuelo resulta ser poco espectacular. Lorentzen da algunas vueltas sobre el aeropuerto de Augsburgo. Con un avión nuevo siempre es un momento tenso, pero ya habíamos hecho un par de ensayos de rodado en el suelo, y esto permite aprender un poco del manejo. Estábamos bien preparados, todo parece agradable y muy bien controlable para el vuelo. Lorentzen vuela 20 minutos en círculo sobre el aeropuerto. Prueba diferentes prestaciones del motor y también el rendimiento general de vuelo.
Luego, inicia el aterrizaje, con el avión casi inaudible. ¿No querías bajar? Sí, esto va muy bien. El primer vuelo oficial transcurrió sin problemas, mientras que el piloto de prueba Lorenzen aún sigue sorprendido por el propulsor poco común. El constructor Gologan se asombra por el bajo consumo de energía. No quería bajar porque se divertía tanto. Y en realidad todo encaja. Y solo utilizamos la mitad de las baterías. Se oye un sonido similar al de una turbina, pero no hay ninguna vibración. Es muy agradable de volar. Tiene un bajo momento de fuerza. Me ha gustado mucho. Es divertido. Luego del primer vuelo, el piloto de prueba está seguro. Por lo menos con los ultralivianos y pequeñas máquinas de pasajeros, el propulsor eléctrico dominaría el futuro, aunque sea solo por el nivel de ruido. Se puede decir que un motor eléctrico no hace el mismo ruido. Esto también se escucha de afuera, que no es tan fuerte como un propulsor con pistones. Se siente suave. Luego del vuelo inaugural, Kalin Gologan quiere volver a desarmar el Electra One, instalar un tren de aterrizaje retráctil y una hélice ajustable. Esto permitiría mayores velocidades de vuelo. Ahora viene el trabajo duro, el trabajo para lograr el permiso que queremos cerrar hacia el final del año, para que el año que viene podamos comenzar a producir el avión en serie. En breve, el Electra One participará en los Estados Unidos en una competencia de vuelo de la NASA, una competencia para aviones ecológicos. De vuelta con los constructores de propulsores de MTU. Una semana antes del ensayo, la turbina finalmente llegó al puesto de prueba. Aquí, los ingenieros quieren probar al propulsor bajo condiciones realistas. Como ingeniero en jefe del ensayo, Christian Steffen puede encender por primera vez el propulsor. Por un lado se aspira el aire fresco y por el otro sale. En su mayor parte también es aire fresco, porque principalmente aspiramos el aire que nos rodea por el puesto de pruebas. Durante los ensayos, una enorme corriente de aire correrá por el puesto de prueba. Para que la turbina no aspire ningún objeto, los técnicos limpiarán la nave, la dejarán vacía y la cerrarán. Pero primero, hay que conectar los sensores al puesto de prueba. Lo mejor es tomar una foto con la vista general y luego anotar cuál es el vibrador. Sí, podemos tomar fotos, lo haré. Sí, podemos tomar fotos por la documentación. Disculpe, ¿qué es lo que está verificando? ¿Dónde están todos los vibradores? No todos están etiquetados y ahora tenemos que hacerlo. Los vibradores simularán luego las condiciones en el ala. Lo que no se puede simular es la presión, el contenido de oxígeno y la temperatura del aire. Esto se diferenciará notablemente de la situación de vuelo a 10.000 metros de altura. La dificultad es que los propulsores se accionan en un cuarto cerrado y luego, o en el caso normal instalado en el ala, esta no será la condición. Por eso aquí hay ciertas condiciones que debemos conocer y que también tenemos en cuenta. Los ingenieros recalcularán luego los datos medidos de tal forma que correspondan a la situación de un vuelo de línea. Sin embargo, para esto también tienen que registrar y considerar la temperatura, presión y humedad en el puesto de prueba en Múnich, además de los datos del propulsor. Cuando veo que se desvían tanto aquí, tendría que asegurarme si los ajustes básicos están bien en primera instancia. Lo llevaría primero hasta un tope y luego dejo pasar todo el empuje. Luego vuelvo y ahí se verá si los valores difieren. Sí, en ese caso quizás deberíamos reajustar, calibrar. Una semana hasta el ensayo planeado. ¿Lograrán terminar a tiempo las preparaciones los ingenieros de prueba?
Por lo menos el centro de mando está listo para los ensayos del propulsor, que se extenderán por varias semanas. Aquí se unen todos los cables. Aquí se verifican todos los datos para ver si son suficientemente precisos y tienen suficiente calidad. Y también la supervisión del funcionamiento mismo del propulsor. Poco antes de la fecha, queda claro, el ensayo de la turbina tendrá que posponerse a tiempo indefinido. El montaje de los sensores llevará aún varias semanas. Es un amargo retroceso, pero los expertos en el centro de mandos, de todos modos, esperan contentos el primer encendido. El botón rojo. Con este activamos el propulsor. Cuando terminemos con las preparaciones, lo mantenemos y esto lo encendería. Los ingenieros no esperan ninguna sorpresa desagradable de los ensayos. Y de todos modos, no tendrían demasiado tiempo para correcciones, ya que tienen que entregar el primer propulsor en el año 2013 para un jet regional de Bombardier. El nuevo Airbus sigue luego 2 años más tarde. Si todo funciona, el propulsor a reacción volverá a escribir la historia luego de 75 años. Un propulsor a chorro como este, un propulsor de turbinas, es un artefacto altamente complejo, aerodinámico y flujo mecánico. Y el flujo por una turbina como esta no era para nada eficiente. El cambio climático hizo forzosamente necesario un aumento de la eficiencia. Lo más importante es el aprovechamiento óptimo del combustible para impulsar el avión, para lograr con un mínimo de consumo de combustible la capacidad de transporte que se quiere lograr. Pero otra minimización del consumo de combustible está limitada por el motor a reacción, que parece haber llegado a sus límites técnicos. La nueva generación con engranajes le dará un último gran empuje hacia adelante. Estamos muy seguros respecto al consumo de combustible, que podemos ahorrar un 15%. Pero luego, no se podrán realizar grandes saltos, ni siquiera con las tecnologías más modernas. Actualmente los mercados en Asia exigen mayor crecimiento. Mañana, quizás, sean los mercados de África. Lo único seguro es que si la demanda de vuelos aumenta como está predicho, incluso los mejores propulsores ecológicos ya no podrán paliar el daño para el ser humano y el clima. El espíritu investigador del hombre tendrá que pensar en cosas hoy aún impensables, para que en el futuro, no solo él, sino también su cuerpo, pueda elevarse por encima de la Tierra.